Saludos y bienvenidos a la segunda semana de los grupos de discipulado. Nos estamos enfocando en las disciplinas espirituales y esta semana el enfoque es en la disciplina de la oración. De todas las disciplinas espirituales, probablemente no haya ninguna tan poderosa y necesaria como es la oración. Ciertamente, la oración no es hablar hacia Dios como si a Él estuviéramos dando sus órdenes de marcha de nuestra parte. La oración sí incluye los conceptos básicos de hablar con Dios sobre las cosas en nuestras vidas y requiere que le escuchemos a Dios a medida que crecemos en conversación y relación con Él. Pero ni eso cubre completamente lo que es la oración. Pero también la oración incluye el principio de pedir a Dios por las diversas necesidades de nuestras vidas, pero aún así no abarca todo el alcance de la oración. También incluye la intercesión y la guerra espiritual, que también son aspectos necesarios de la oración, pero ni eso abarca todo lo que significa la oración. Todas estas cosas son parte del significado de la oración. Pero en su núcleo más esencial, la oración es aprendiendo a estar con Dios. Cuando aprendemos a estar con Dios, aprendemos a ser como Él es. A medida que llegamos a ser como Él, comenzamos a desear las cosas que Él desea. Cuando esto sucede, nuestras conversaciones con Él en oración, incluso las peticiones que le hacemos para las cosas en nuestras vidas, comienzan a alinearse con la palabra y la voluntad de Dios para cumplir sus planes para nuestras vidas y para este mundo. Cuando Dios cambia nuestro corazón para que sea como el suyo, entonces el tiempo que pasamos en su presencia y en conversación con Él es donde ocurre la oración más poderosa que cambiará el mundo entero, e inclusive nuestras vidas personales. Durante los próximos minutos quiero profundizar un poco más en la disciplina de la oración y dar algunas ideas bíblicas sobre lo que hace que la oración sea efectiva. Filipenses 3:14 nos da una perspectiva asombrosa de nuestras vidas espirituales. Y eso ciertamente incluye nuestra comprensión de la oración. Dice así en la versión de Dios habla hoy: para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Nuestro llamado a la presencia de Dios es celestial y siempre es hacia arriba. Cuando la oración no se enfoca únicamente en nuestras propias necesidades, sino en simplemente estar en la presencia de Dios y amarlo y conocerlo, nos hace elevarnos a donde está Dios, a encontrarnos con Él, hablar con Él y hacer su obra juntamente con Él. Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová encontrarán nuevas fuerzas, se elevarán alto con alas como las águilas. Este es un indicio más de un llamado hacia lo alto, hacia lo celestial. Las águilas ascienden y se elevan a las alturas más altas. Al esperar en Dios en oración, se nos dice que nosotros también podemos elevarnos a otro nivel espiritual a través de la oración, la adoración y la espera en Dios y la meditación en su palabra. En el mismo tema, el rey David escribe en el Salmo 24, 3 al 4, acerca de aquellas personas a las que Dios permite subir a su lugar santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El que tiene las manos limpias y el corazón puro. El hecho de que Dios conceda a ciertas personas este honor no es favoritismo de parte de Dios, sino que son aquellos que están dispuestos a pagar el precio para encontrarse con Dios de la manera que a Él le agrada.
Ahora, Dios siempre es bondadoso para con nosotros al encontrarse con nosotros donde estamos en medio de las debilidades de nuestras propias vidas. Pero hay una diferencia entre que Dios se encuentre con nosotros en nuestra debilidad y en que se encuentre con nosotros según nuestra voluntad. A medida que crecemos, es en la oración que aprendemos a levantarnos y encontrarnos con Dios donde Él está y de acuerdo a su voluntad, no la nuestra. El rey David continúa en la descripción de aquellos que continúan ascendiendo hacia donde está Dios. Dice, aquellos que tienen las manos limpias y el corazón puro, que no elevan su alma a lo que es falso y no juran engañosamente. Estas personas subirán al monte del Señor, y es un llamado hacia arriba, un llamado celestial. Cuanto más nos acercamos, cuanto más nos adentramos en la presencia de Dios, más limpias deben estar nuestras manos y nuestros corazones. Las alturas y las profundidades de conocer a Dios en la oración tienen que ver con el estado de nuestros corazones. Dios es puro y santo en todo lo que es y todo lo que hace. Somos nosotros purificados por la sangre de Cristo Jesús y no por nuestras propias obras. Sin embargo, necesitamos vivir de tal manera que permanezcamos limpios, manteniéndonos alejados del pecado. Esto es aprender a vivir en la santidad de Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios, más nos exige. Es como cuando Moisés otra vez subió a la montaña hasta la zarza ardiente. Cuando llegó a su presencia, Dios le instruyó que se quitara las sandalias de los pies, porque Dios dijo que esto era tierra santa. Los zapatos son los que nos quitan la sensibilidad al mundo que nos rodea. Nos permiten caminar a través de todo tipo de inmundicias sin que lo sintamos. Sin embargo, cuando Moisés se acercó a la tierra santa, tuvo que quitarle esta insensibilidad y la mugre que había en sus zapatos. No podemos estar caminando a través de la basura de este mundo y luego encontrarnos con la santidad de Dios con la misma suciedad que se apegó a nosotros. Sería lo mismo que caminar por un baño público y luego correr por el patio lleno de excremento de perro y luego entrar en tu boda. Cuanto más nos acerquemos a Dios, más limpios debemos de estar. Cuanto más limpios somos, más profundas y efectivas se vuelven nuestras oraciones. A medida que nos acercamos más y más al Señor, Hebreos 4:16 nos da aún más comprensión. Dice que podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios con confianza. Nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros, sus hijos, esta libertad sin precedente para podernos acercar a Él y pedir cualquier cosa que necesitemos. Podemos acercarnos a su trono, no porque seamos buenos por nosotros mismos, sino por quien es Cristo Jesús y por cómo Él nos ha hecho santos y aceptables ante Dios. Hebreos 12:14 dice, además que sin santidad nadie puede ver a Dios. En el templo de Dios, en el Antiguo Testamento, había una cortina gruesa que separaba la parte principal del templo del lugar santísimo. Lo que significaba era la separación de las personas de la presencia de Dios. Antes de Cristo Jesús, nadie era lo suficiente santo como para acercarse a Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la cortina del templo se rasgó en dos. Y eso indica que Jesús había abierto el camino a Dios y a través de su sangre, Él ha perdonado nuestros pecados. Nos ha lavado y nos ha hecho perfectamente santos y capaces de acercarnos a su presencia. Cuando oramos, nos acercamos a Dios con libertad
y con confianza. El camino está abierto y encontraremos toda la gracia que necesitamos. Jesucristo nos ha dado acceso a Dios. No solo nos estamos acercando a la presencia de Dios, sino a su trono. ¿Y qué es un trono? Es la sede del poder y la autoridad desde la que el gobernante gobierna y aprueba edictos y leyes. Cuando nos acercamos a Dios en oración, estamos llegando al trono, la sede de la autoridad de Dios, el punto central del gobierno de todo el universo, tanto visible como invisible. Nuestras oraciones tocan el corazón de Dios, promulgan su voluntad y estimulan su poder para que se actúe. Cuando oramos, que sepas que estamos trayendo el cielo a la tierra, dando paso a la perfecta voluntad de Dios para anular la destrucción que el diablo ha querido hacer. No hay nada más alto o más poderoso que el trono de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos aún más información sobre este trono de Dios y el papel que tienen nuestras oraciones en el cielo. Leemos en Apocalipsis 8:5 que hay un altar de incienso delante del trono de Dios. A lo largo de la Biblia, el incienso se correlaciona con las oraciones. Y estas oraciones se elevan ante el trono de Dios, el mismo trono que es el asiento de su autoridad, su poder y su gobierno. Escucha, esto es maravilloso. Nuestras oraciones no están siendo metidas en un rincón oscuro en algún lugar para que Dios luego las atienda. No, nuestras oraciones suben al trono donde Dios no solo escucha, sino que decreta respuestas para nosotros desde el trono de su autoridad. Esto significa que el poder de Dios está trabajando activamente a nuestro favor cada vez que oramos. Gloria a Dios. En Apocalipsis dice que Dios puso fuego en la copa de incienso de las oraciones y lo arrojó a la tierra. Y luego hubo terremotos, relámpagos y truenos. Me parece muy interesante que nuestras oraciones ante el trono de Dios son lo que fue arrojado sobre el mundo, causando que se estremeciera. Nuestras oraciones son más poderosas de lo que nosotros sabemos. Tienen un poder que hace temblar la tierra. Cuando oramos por las cosas que suceden en el mundo, en nuestras familias, nuestros amigos, y el poder de Dios se desatará en estas situaciones y las sacudirá con su increíble poder. Ahora, de todo lo que se ha hablado en los últimos minutos, recuerda que el núcleo esencial de la oración es aprender a estar con Dios. Es donde nuestro corazón se vuelve como su corazón y los dos corazones se entrelazan para convertirse en uno. Y es entonces obtendremos todos los resultados de la oración efectiva. La oración cumple lo que Jesús dijo que la oración debe lograr. Él dijo que oráramos de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Eso sucede cuando su corazón en el cielo late en nuestro pecho aquí en la tierra. Tú y tus oraciones son el punto donde el gobierno de Dios se cruza con la tierra y cambia las cosas para los propósitos de Dios. Esta semana, cuando estás ejercitando la disciplina de la oración, aprende a solo estar en su presencia, que su corazón comience a latir en tu pecho. Y así presenta tus peticiones delante de Él. Vas a ver un enorme cambio en tu vida de oración y una transformación en tu vida personal. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.